Hoy es viernes 8 de agosto de 2025 y estas son las noticias. El mecanismo de evaluación de medidas de protección de defensores de derechos humanos y periodistas no viola el derecho de audiencia, determinó la primera sala. Normas que condicionan el acceso a una pensión por ascendencia a no contar con otra pensión son discriminatorias, estableció la segunda sala. Naciones Unidas ha solicitado al Poder Judicial Federal asumir un compromiso efectivo para erradicar la tortura. Lanzan campaña para erradicar la trata de personas en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La Suprema Corte invalidó diversos artículos del presupuesto de egresos del Estado de Morelos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 44/2024, en la que invalidó los artículos segundo, fracciones 23ª y 27ª, 16º, así como los anexos 2, 13 y 16 del presupuesto de egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2024 relacionados con el Poder Judicial local. Lo anterior porque el Congreso local utilizó una base errónea para determinar el presupuesto mínimo que correspondía al Poder Judicial. De acuerdo con el artículo 40, fracción quinta de la Constitución local, se debe asignar al Poder Judicial el 4.7% del monto total del gasto programable. Sin embargo, el Congreso utilizó cierto tipo de ingresos, en lugar de apegarse a lo que debe entenderse por gasto programable, que comprende los gastos que destina el gobierno para su operación. Además, incurrió en omisión legislativa, al dejar de establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial las bases para la distribución interna del presupuesto para los tribunales de dicho poder, pues la Constitución le reconoce cierta autonomía al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cuyo titular formula su propio presupuesto. Dicha omisión generó una violación al principio de división de poderes. En su fallo, la Corte ordenó al Congreso local destinar el 4.7% del gasto programable al Poder Judicial local, comunicar la asignación al gobernador para que realice las gestiones necesarias y subsanar la omisión, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial local para precisar la distribución del presupuesto entre tribunales. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte determinó que el proceso de evaluación de las medidas de protección previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no viola el derecho de audiencia. Precisó que si bien no se contempla un procedimiento seguido precisamente en forma de juicio, a través del cual los beneficiarios puedan alegar o presentar pruebas a su favor, ello no implica que viole el mencionado derecho. Explicó que conforme a la normatividad, la evaluación de las medidas de protección se lleva a cabo de común acuerdo con los beneficiarios y se cuenta con su participación en todo momento. Agregó que a dicho proceso de evaluación periódica no se le puede otorgar el tratamiento de un procedimiento seguido en forma de juicio o que deba considerarse como tal, porque no existe contienda precisamente entre las partes sujetas a la decisión material jurisdiccional de la autoridad administrativa. Indicó que la mencionada ley prevé un mecanismo de defensa para que los beneficiarios recurran precisamente a las resoluciones de las autoridades administrativas, por lo que no quedan en estado de indefensión. También pueden acudir al juicio de amparo como medio de control constitucional, cuyo principal objetivo es asegurar la protección y garantía de sus derechos humanos contra actos u omisiones de las autoridades. La segunda sala de la Corte ha establecido que no es incompatible gozar de una pensión por ascendencia y una pensión por jubilación o viudez, ya que se trata de beneficios cuya fuente de financiamiento es diferente. Declaró la invalidez del artículo 6º, fracción 12ª de la Ley del ISSSTE, que establecía como requisito para acceder a la pensión por ascendencia a los familiares de un trabajador fallecido, a no gozar de otra pensión ni de servicios de seguridad social
con otra entidad de seguridad social. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por una mujer a quien el ISSSTE le negó la pensión por ascendencia que reclamó ante el fallecimiento de su hijo, quien era servidor público. La sala precisó que la mencionada norma viola el principio de seguridad social, al negar el derecho a recibir la pensión por ascendencia por contar con una pensión por jubilación o viudez, o por el hecho de gozar con un régimen de seguridad social, en este caso diverso. La pensión por ascendencia es un derecho que se gesta con las aportaciones realizadas por el trabajador en vida, con la finalidad de garantizar la subsistencia de sus beneficiarios después de su muerte. Declaró la invalidez de la norma y concedió el amparo a la mujer para que el ISSSTE le concediera precisamente la pensión por ascendencia. La reforma al sistema de pensiones que reduce el número de semanas que el trabajador debe cotizar y que aumenta las aportaciones patronales de 6.5 hasta el 15% del salario, tiene como fin mejorar el monto de la pensión mínima garantizada. Se indicó que ello permitirá que un mayor número de trabajadores pueda acceder a una pensión decorosa para garantizar su derecho a una vida digna. El abogado especialista en temas de seguridad social, Rogelio Pérez del Castillo, indicó que la reducción de semanas cotizadas y el aumento de las aportaciones patronales en los rubros de retiro, cesantía y vejez permitirá a los trabajadores que coticen en cuentas individuales acceder a una pensión más decorosa. Si bien es cierto, es una reforma importante, no beneficia a los miles de cotizantes que están en el nuevo sistema desde 1997, porque además esta reforma fue gradual y va a terminar de concretarse en el año 2031. Entonces, en realidad esta modificación de las cuotas va a beneficiar a las personas que empiecen en el 2031 y que se pensionen 30 años después. Esta reforma se complementó con la que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, mismo que busca que los trabajadores con salarios iguales o inferiores al salario promedio registrado en el Seguro Social, que en 2024 era de 16,777 pesos, reciban hasta el 100% de su salario a través de un complemento solidario. En otros temas, la gravedad de la tortura en México es de tan alto riesgo que el país se ubica en una categoría junto a naciones como Honduras, Colombia y Nigeria. De acuerdo con el informe del Índice Global contra la Tortura, dicha práctica sigue siendo sistemática en México, pues es utilizada como herramienta de investigación en un contexto de impunidad. La tortura se emplea particularmente en las etapas iniciales de la detención, con el fin de fabricar pruebas y obtener confesiones, sustituyendo el debido proceso legal, lo que ubica al país en una categoría de alto riesgo, junto a naciones como Honduras, Colombia, Nigeria y Camerún. Ante este panorama, la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado al nuevo Poder Judicial Federal asumir un compromiso efectivo para erradicar la tortura, así como para garantizar los derechos de las víctimas y las garantías judiciales. Para coadyuvar con este propósito, la Defensoría Pública Federal creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, misma que ha impulsado acciones para la defensa de personas que enfrentan cargos penales, cuyo propósito es lograr que se excluyan pruebas obtenidas mediante violación a derechos humanos y denunciar casos de tortura. El informe enumera una serie de preocupaciones para erradicar la tortura en México, entre ellas la militarización de la seguridad pública, pues la presencia de las Fuerzas Armadas está relacionada con el aumento de la violencia contra los detenidos, las desapariciones, la tortura y los homicidios. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Vámonos con más. El cuarto tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, esto con residencia en Los Mochis, Sinaloa, determinó que la omisión de pagar la pensión por jubilación otorgada a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Explicó que dicha omisión vulnera el derecho a la seguridad social en relación con el de recibir una pensión
porque transgrede el derecho de los jubilados de contar con el mínimo vital para una vida digna, ya que la falta de pago podría afectar arbitrariamente la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia, cuando dicho municipio suspende el pago de la pensión en perjuicio del jubilado, quien además manifiesta no contar con un trabajo ni gozar de una pensión otorgada por alguna institución de seguridad social. Dicho acto debe analizarse bajo la perspectiva del derecho humano de contar con el mínimo vital para una vida digna. Contar en este sentido a fin de proteger en la mayor medida posible su derecho a la seguridad social, que está protegido en el artículo 123 constitucional. Ello siempre que de las constancias de autos o de las recabadas por el juzgado de amparo se corrobore que la omisión de pagar la pensión no derivó de una determinación judicial, sino que se trató de un acto de carácter omisivo que modificó unilateralmente la situación jurídica del quejoso. Vámonos rápidamente a unos mensajes, volvemos con más. Al regresar, presentan libro Tormenta Judicial, implicaciones de la reforma 2024 en México. Tormenta Judicial es el nombre de la obra que se presentó en el Instituto Mexicano de la Justicia. Veamos los detalles. En el Instituto Mexicano de la Justicia se presentó el libro La Tormenta Judicial, implicaciones de la reforma de 2024 en México, de la editorial Nexos y coordinado por los investigadores Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes. En la obra se enumeran las preocupaciones que surgieron en torno a dicha reforma, sobre todo en lo relacionado a la elección de las personas juzgadoras, la modificación de las estructuras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como afectaciones a la carrera judicial, entre otros. Que creo que muchas de las predicciones o de las cosas que se anticipaban en el libro pues se han venido materializando. No porque quienes lo escribimos tuviéramos una bola de cristal y fuéramos adivinos, sino porque era muy evidente cuál era la lógica de la reforma. Ya vimos los resultados electorales. Pero yo creo que esta tormenta de lo que nos está hablando es de confusión, de ruido y de pérdida absoluta del rumbo. Pero también representa para todas las personas que creemos en las instituciones, que creemos en el Estado de Derecho y que creemos en la división de poderes, creo que es un punto de partida, porque como sociedad, como comunidad jurídica, tenemos que reorganizarnos y continuar con la defensa del Estado de Derecho. En entrevista, coordinadores y autores de la obra destacaron los desafíos que habrá en nuestro país a partir del próximo 1 de septiembre, cuando entren en funciones las personas juzgadoras que fueron electas. Pues los desafíos son muchísimos en las distintas vertientes que he mencionado, no solamente por lo que hace a la independencia judicial, que ha sido mermada institucionalmente a partir del sistema de elección popular que define ahora la judicatura, sino también por los otros operadores, ¿no? que componen este sistema. Creo que el principal reto es ver y tratar de hacer que un sistema de justicia que va a tener nuevos operadores, no necesariamente expertos y no necesariamente capacitados, cómo empieza a funcionar. Al mismo tiempo, creo que desde la academia lo que nos toca es un seguimiento muy puntual de qué está sucediendo.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El consejero electoral Hug Kib Espada Sancona consideró que el trabajo que se realizó por parte del INE en la pasada elección judicial extraordinaria fue impecable en materia de organización y operación al instalar las casillas en todo el país y llevar a cabo el escrutinio y cómputo en los 300 distritos. Al participar en el Congreso Internacional de Ciencias Políticas, aseguró que los intentos por adulterar los resultados fracasaron porque se excluyeron los resultados en 1.300 casillas que presentaron irregularidades. Sin embargo, reconoció que el marco normativo que regula dicho proceso debe ajustarse para superar los problemas que se enfrentaron en la elección, como es el caso de la geografía electoral y el diseño de las boletas. El Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que modifica el formato del acta de entrega-recepción de órgano jurisdiccional. Deberá ser llenado y entregado por las personas juzgadoras que declinaron su candidatura o no resultaron electas y que concluirán su encargo a partir del 1 de septiembre, cuando rindan protesta los nuevos juzgadores. La entrega de dicha acta y sus anexos es la herramienta idónea para garantizar una transición legal y ordenada. El acta también debe incluir la denominación completa del órgano jurisdiccional, el domicilio y fecha de cierre de datos reportados en el acta, situación que guarda el órgano jurisdiccional, plantilla laboral, relaciones familiares, disposiciones internas de horario de trabajo y control de asistencia, cronograma de asuntos administrativos pendientes de resolver, valores y documentos que se entregan, narcóticos, armas de fuego, explosivos, vehículos y otros objetos, libros de control físico, cuadro estadístico, procesados en libertad y recursos materiales, entre otros datos. La Sala Regional Ciudad de México confirmó las resoluciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que ratifican la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría a candidatos ganadores en la elección del Poder Judicial, esto en la capital del país. En el primer caso determinó que la demanda resultaba infundada debido a que el actor impugnó los resultados antes de que se declarara su validez, mientras que en el segundo asunto se denunciaba que no se verificó la elegibilidad de uno de los candidatos triunfadores, quien se argumentaba no cumplía con el promedio de 9 en sus estudios de especialidad. La sala aseguró que la verificación de este tipo de requisitos se encuentra reservada a los comités de evaluación conforme a criterios fijados por la Sala Superior. El análisis de dicho promedio de 9 está reservado a los comités de evaluación, al ser los órganos técnicos facultados para determinar ese requisito, por lo que ello no podría ser revisado con posterioridad por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Local o esta Sala Regional. El Tribunal Laboral del Poder Judicial de Nayarit resolvió a favor de una trabajadora despedida injustificadamente por razones de género, al encontrarse en periodo de lactancia materna, por lo que ordenó el pago de una indemnización y diversas prestaciones laborales. El Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México firmó un convenio de intercambio de información con la Fiscalía Capitalina para que las personas fallecidas no reclamadas puedan ser identificadas y entregadas dignamente a sus familias. Se instaló el Tribunal Superior de Disciplina Judicial en Coahuila, que sustituye parte de las funciones del Consejo de la Judicatura Local. Durante la primera sesión, los 3 magistrados y magistradas que lo conforman eligieron a Dulce María Fuentes Mancillas como su presidenta. El Poder Judicial de Baja California Sur recibió del municipio de Los Cabos la donación de 2 predios, uno en Cabo San Lucas y otro en San José del Cabo, donde se construirán los nuevos centros de convivencia familiar, juzgados civiles y familiares con salas orales. Como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó qué es una demanda. Dijo que se trata de la acción que se puede precisamente emprender por parte de una persona para reclamar la protección de un derecho o exigir el cumplimiento de una obligación.
en atención al objeto de reclamo, puede ser de materia civil, familiar, laboral o administrativa. Se presenta ante un juzgado en la materia correspondiente, en el que precisamente será del conocimiento de un juez que resolverá la controversia planteada. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se presentó el manual Herramientas Jurídicas para la Atención de las Mujeres en Situación de Violencia. Veamos. Incrementar la asistencia legal gratuita para atender la violencia de género en México requiere un compromiso desde la abogacía, afirmaron participantes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante el lanzamiento del manual Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, el cual pretende ser un punto de partida para contribuir a la capacitación y sensibilización de la comunidad jurídica en la atención, asesoría y representación en casos de violencia basada en el género. Está dirigido a las personas abogadas o egresadas de la licenciatura en Derecho, así como a quienes acompañan procesos legales de mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo se logra esto? A través del diseño de un ciclo de capacitaciones gratuitas cuya metodología se basa en los contenidos del Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, edición 2025. Esto es muy importante porque implica una sensibilidad especial para poder, a través de una entrevista y de un primer acercamiento con la mujer que ha sido víctima, bueno, eso, justo poder de una manera eficiente y rápida entender de qué va los hechos que me están narrando. Destacaron la importancia de promover el acceso a la justicia de las mujeres a través de una representación legal con perspectiva de género y que abogadas y abogados puedan tener la capacidad de evitar la revictimización en el proceso. Porque si bien es cierto, desde el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte o, por ejemplo, desde la Escuela de Formación Judicial, existen los protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva interseccional, no existía un manual enfocado para las personas abogadas. El manual editado en la UNAM contó con el apoyo de Cyrus Vance Center for International Justice y el Centro Mexicano Pro Bono. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y vámonos ahora a enlazar con mi compañero Juan Carlos González, quien tiene información sobre la campaña de la ONU contra la tortura. Adelante, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Agentes de Cambio, Saberes y Resistencias frente a la Trata, en la que participaron las casas de la mujer indígena y afromexicana y que tiene como objetivo prevenir la trata de personas que en muchas ocasiones comienza en las comunidades indígenas. El lanzamiento estuvo encabezado por Stacy de la Torre, oficial a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien destacó la importancia de prevenir la trata de personas en comunidades originarias. Escuchemos. Ser un agente de cambio no es un título, es una práctica diaria, es acompañar a una niña a denunciar, es tejer confianza donde antes hubo miedo, es crear redes de cuidado colectivo, es, como escuché en Papantla, tocar no solo la conciencia, sino también el corazón. La campaña incluye videos animados que serán traducidos a lenguas indígenas, spots para radio, también traducidos, así como infografías para identificar los tipos de trata y la forma en que se debe pedir ayuda para denunciarla. Es la información que tenemos. Esta campaña contra la trata. Muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenas tardes. Estamos pendientes. En más información, a un año de las elecciones presidenciales, esto en Venezuela, persiste la opacidad en los resultados y las violaciones a derechos humanos contra personas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo denunció la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, Gloria Monique Demes. Ante el Consejo Permanente de la OEA, recordó que las propias autoridades venezolanas reconocen que hubo decenas de muertos y cientos de detenciones en el contexto postelectoral. Sin embargo, hasta la fecha, no hay justicia, rendición de cuentas, ni tampoco avances concretos para investigar estos hechos o proteger a quienes siguen detenidos, por lo que solicitó realizar una visita al país, en particular al centro de detención El Helicoide.
El régimen afirma repetidamente que los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Investigación, forman parte de una campaña coordinada para desacreditar a un gobierno supuestamente legítimo. Pero si esto es así, entonces debemos preguntarnos, ¿dónde están las actas que validarían los resultados de las elecciones presidenciales de 2024? ¿Quién es el responsable de los 25 asesinatos que se produjeron durante las protestas? Se demandó fortalecer la infraestructura energética y asegurar el suministro en zonas rurales, así como implementar alternativas renovables. Es necesario avanzar hacia una transición energética justa y sostenible en beneficio de la sociedad, aseguró la directora del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, al participar en un foro nacional de energía en el Senado de la República. Hablar de transición energética es un tema complejo, sobre todo cuando estemos hablando en el sector hidrocarburos, pero siempre que hablemos de hidrocarburos tenemos que relacionarlo con energía. Y energía viene relacionado también con desarrollo económico, calidad de vida, soberanía. Destacó la importancia de fortalecer la infraestructura y asegurar el suministro en zonas rurales, así como implementar alternativas de energía renovable que contribuyan a una mayor inclusión y desarrollo. ¿Cómo vamos a lograr esa transición? Esa transición requiere tecnología, adopción de tecnologías, compra de tecnologías, y entonces requiere unos ciertos tiempos para que nosotros lo tengamos. Durante la sesión, la senadora Olga Patricia Sosa planteó desafíos como la reducción de emisiones, el apoyo a comunidades vulnerables y la promoción de inversión pública y privada en proyectos sostenibles. Hablar de seguridad energética, suministro y contenido nacional es hablar de soberanía, de competitividad y de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso, el aprovechamiento y la transformación de sus propios recursos en beneficio de todas y de todos. Reafirmó el compromiso con una agenda energética responsable y estableció lineamientos para avanzar hacia un modelo más eficiente, limpio y accesible para la población. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y ya nos vamos, pero este sábado siga a las 18:30 horas en Manera Judicial el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.